Nuestras preocupaciones y ansiedades provienen realmente de la falta de confianza en las promesas de Dios. Y todos tenemos eso. Todos tenemos fe, pero nuestra fe es limitada y a veces nuestra fe no nos ayuda a superar la ansiedad de lo que sucederá, porque tenemos miedo de que Dios no haga lo que promete que hará. Hoy, en Renovando tu Mente, ¿cómo lidiar con la ansiedad? Bienvenido una vez más a Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Esta es la quinta lección en la edificante serie de enseñanza que hemos titulado Cómo enfrentar problemas difíciles. En este episodio vamos a tratar un tema que nos atañe a todos, la ansiedad. ¿Sabes qué es eso que te causa más ansiedad e inquietud en la vida? Muchas personas tienen fobias que pueden ser diagnosticadas y tratadas. Otros simplemente no saben qué les causa específicamente la ansiedad, pero tienen ansiedades en casi todos los aspectos de su vida. ¿Cómo podemos librarnos de esta debilidad a menudo paralizante? Pasemos de nuevo al aula de clases a escuchar al Dr. R.C. Sproul en la voz de Pepe Mendoza mientras nos da una visión de los diferentes tipos y causas de la ansiedad y cómo tratarla. Si miramos el Nuevo Testamento y el registro de la vida de Jesús y nos hacemos esta pregunta, ¿qué prohibición negativa Jesús pronunció con más frecuencia que cualquier otra prohibición negativa? La respuesta es simple, porque este mandamiento particular fue pronunciado tantas veces por Jesús que estaba muy por delante del que está en segundo lugar. Si estás pensando ahora en tu mente, dándole vueltas en tu cerebro, tratando de resolverlo, déjame ayudarte poniéndolo en la pizarra. Fueron dos palabras: no temas. De hecho, Jesús lo dice tan a menudo que a veces perdemos su importancia, porque parece como si cada vez que se encuentra con sus discípulos, lo primero que les dice es no teman o no tengan miedo. Lo dice con tanta frecuencia que se vuelve casi como un saludo. En lugar de hola o shalom, él está diciendo no tengas miedo. Me he preguntado muchas veces, ¿por qué Jesús lo hizo tan a menudo? ¿Por qué usó esas palabras con tanta frecuencia? Y sospecho que tiene algo que ver con su conocimiento íntimo y su comprensión de la fragilidad de nuestra constitución humana. Porque nosotros como personas tendemos a tener miedo, tendemos a luchar con la ansiedad. Ahora, hay una palabra que a menudo se usa mal en nuestro vocabulario. Escucharás a alguien decir, oh, estoy tan ansioso porque llegue la Navidad. Y lo que están diciendo realmente es que están entusiasmados, están anticipando con alegría este próximo evento. Pero lo que en realidad dijeron cuando dijeron que estaban ansiosos es que tienen algún tipo de temor ante la llegada de la Navidad. Entonces el término ansiedad se usa a menudo como un sustituto de la palabra entusiasta, cuando en realidad el término ansiedad se refiere a un espíritu de temor, preocupación o aprensión sobre algo que sucederá en el futuro. Todos en el mundo tienen miedo. No siempre tememos las mismas cosas que temen otras personas, pero todos experimentamos ansiedades y todos experimentamos miedos. Las ansiedades pueden volverse tan intensas y paralizantes que el nivel de miedo en nuestras personalidades puede elevarse hasta ser una fobia. Una fobia suele ser una especie de miedo que nos paraliza de una forma u otra, pero nuevamente tenemos todos estos diferentes tipos de ansiedades y estas se relacionan con nuestra relación con Dios.
Permítanme dirigir su atención a una parte del Sermón del Monte, donde creo que todos lo han escuchado en un momento u otro, pero no pasaremos mucho tiempo hablando de eso. Encontramos en Mateo capítulo 6, comenzando en el versículo 25, estas palabras de Jesús. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Creo que Jesús entregó este sermón a una audiencia mixta de hombres y mujeres, pero tiene particular relevancia para los hombres que lo escucharon. En nuestra propia cultura, nuevamente vi un informe de un psicólogo que decía que una de las ansiedades más absorbentes para el hombre estadounidense promedio, una ansiedad que rara vez articula, y cuando los hombres se reúnen nunca hablan de ella. Hablan de deportes, hablan de negocios, hablan de todas estas cosas, pero no se abren y revelan los miedos que tienen, pensando que es básicamente poco masculino o algo por el estilo. Y esta ansiedad absorbente que los psicólogos han descubierto para el hombre estadounidense es el miedo a no poder proveer para su propia familia. Es decir, este es un problema específico para los hombres casados y los que tienen hijos, porque en el momento en que un hombre dice sí acepto delante de un pastor o una autoridad civil, ha asumido para sí mismo, al menos en nuestra comprensión cultural, la carga del cuidado no solo de sí mismo, sino también de su esposa y su familia. A pesar de que ahora hemos cambiado mucho en las estructuras culturales, donde muchas mujeres están en el mundo laboral y otros cambios, aún así esa vieja expectativa del hombre como el que debe ser el proveedor y el protector de la familia todavía está profundamente arraigada en la psique masculina del país, y sospecho que también en muchas otras naciones. Otro fenómeno que se ha reportado que se utiliza en el mundo secular de la medicina es la extraña proporción de la experiencia de pesadillas. Los hombres tienen el doble de pesadillas que las mujeres. Me pregunto por qué es que los hombres tendrían más pesadillas que las mujeres. Nuevamente, el consenso es que tiene sus raíces en este miedo o ansiedad en particular que el hombre lleva consigo. Estoy seguro de que las mujeres tienen sus propios conjuntos distintivos de ansiedades y dificultades por las que deben preocuparse, y también se relacionan con el cuidado de sus hijos, de sus hogares y todo lo demás. Pero cuando Jesús enfoca su atención en este problema de la ansiedad, está hablando de las necesidades básicas de la vida humana y las preocupaciones y ansiedades que esas provisiones traen consigo.
¿Podré alimentar a mi familia mañana? ¿Podré vestir a mi familia mañana? ¿Cómo voy a lograr todas estas cosas? Y Jesús dice, no te preocupes por el día de mañana. Ahora, no está diciendo no seas previsor, tampoco está diciendo no seas prudente, porque en otras partes de las Escrituras se nos dice que el hombre que deja de proveer para su casa es peor que un incrédulo, que se supone que debemos ser sabios, prudentes y disciplinados al hacer provisiones para nuestra familia. Entonces Jesús no está dando una prohibición contra la planificación cuidadosa y contra las provisiones, está dando una prohibición en contra de nuestras actitudes espirituales con respecto a estos esfuerzos y responsabilidades. No está diciendo no pienses en el mañana en términos de ser diligente para proveer para el mañana. Él está diciendo no te preocupes por el mañana. Haz lo que tienes que hacer, pero al mismo tiempo el mañana está en las manos de Dios. Realmente es nuestro miedo al futuro, más que cualquier otro, el que genera ansiedades, miedos y preocupaciones. No nos preocupamos nunca por lo que pasó ayer. No tenemos que preocuparnos por lo que pasó ayer, porque ayer se acabó. Es posible que nos preocupemos por las consecuencias de lo que sucedió ayer y cómo funcionarán hoy o mañana. Pero una vez que ha pasado el momento, nuestra ansiedad al respecto pasa con él. Y por eso podemos entender en este punto que el punto focal de nuestras preocupaciones y el punto focal de la ansiedad es siempre el futuro. Es siempre en lo que aún no ha ocurrido. Ahora, cuando Jesús les dice a los que están reunidos que no estén ansiosos, que no se preocupen, y les dice que no pueden añadir una hora a su vida con su ansiedad, la preocupación no resuelve ningún problema. Y luego los reprende por ser de poca fe. Ahora, ¿por qué hace eso cuando está en nuestra naturaleza preocuparnos por las cosas que nos podrían pasar y que muchas cosas que nos pueden pasar y nos pasarán son dignas de temor? Hubo momentos en que fui al consultorio del dentista y no anticipé un dolor inmenso, donde el dolor fue peor de lo que había anticipado. Todos hemos pasado por eso, pero la mayoría de las veces, cuando nos preocupamos por las cosas y cuando suceden, en realidad no son tan malas como pensamos que serían. Creo que parte de eso se debe a que Dios nos da de su gracia en nuestra hora de necesidad, de una manera que realmente no anticipábamos. Entonces, a los que esto se reduce, teológica y espiritualmente, es a un tema de la relación entre el futuro, nuestros temores del futuro y la fe. Jesús dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Nuestras preocupaciones y ansiedades provienen realmente de la falta de confianza en las promesas de Dios. Y todos tenemos eso, todos tenemos fe, pero nuestra fe es limitada y a veces nuestra fe no nos ayuda a superar la ansiedad de lo que sucederá, porque tenemos miedo de que Dios no haga lo que promete que hará. O, por otro lado, podríamos tener miedo de que Él hará lo que promete que hará. Eso es lo que me asusta de Dios. Es que debido a que Dios nos llama a vivir en un mundo que está lleno de problemas, y Él dice que en el mundo tendremos tribulación, y tendremos aflicción, y tendremos sufrimiento. Eso es lo que me asusta, que su palabra se cumplirá. Pero tengo que escuchar, como ya hemos visto en el problema del sufrimiento, el otro lado del mismo, donde Dios promete su presencia y su gracia para sostenernos en las situaciones humanas más difíciles. Y Jesús está diciendo, no tienes mucha fe si estás preso de la ansiedad, y tu falta de fe es una falta de fe en las promesas de Dios, donde Dios dice, confía en mí para mañana, confía en mí con tu vida. Eso es lo que significa ser cristiano, es confiar en Dios durante toda tu vida. Tengo que confiar en Dios no solo por lo que como,
lo que bebo y lo que me pongo, sino que tengo que confiar en Dios por cómo moriré, cuándo moriré, dónde moriré y qué pasará con mi familia y todos los demás cuando muera. Debo confiar en Dios para el futuro. Yo creo que la cura más grande que hay, la cura simple, pero que no es tan simple como parece, es simple de entender, pero es difícil de aplicar, es que necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios, porque nada disipa el temor más rápidamente que el refuerzo en nuestro entendimiento de las promesas de Dios y el conocimiento de la presencia de Dios, pero tenemos miedo de que no esté allí cuando lo necesitemos o que no hará lo que dijo que haría. Ahora, como dije hace unos momentos, hay diferentes tipos de ansiedad y están relacionados, como mencioné, con el futuro. Y voy a distinguir entre 3 tipos de miedo, preocupación o ansiedad que nos afligen. El primero es un miedo objetivo, específico, como ya mencioné, como una fobia, donde tenemos miedo a los lugares pequeños, o tenemos miedo de hablar, o tenemos miedo de morir, o estamos temerosos del dolor, o miedo al dentista, miedo a los gatos, miedo a las serpientes, miedo a las arañas. Esos son miedos y ansiedades específicos que tenemos. Y hay maneras específicas de lidiar con ellos, como todos sabemos. Pero a diferencia de ese tipo de miedo, existe otro tipo de miedo que puede ser muy debilitante. Y esto es de lo que los filósofos existenciales hablaban con frecuencia cuando mencionaban la experiencia de la angustia, donde definían la angustia o ansiedad como un miedo sin nombre. Es una condición que creo que todos hemos experimentado en un grado u otro, donde estás dando vueltas, tu estómago da un vuelco, tus manos tiemblan un poco, sabes que estás asustado, podrías estar teniendo un ataque de ansiedad y no tienes idea. ¿Por qué? Esto tiene que ver con estar aterrado en general. De nuevo, cuando los filósofos analizan eso, hablan de este tipo de temor, el cual puede resultar tan aterrador y paralizante como no específico. No sabemos por qué. Por eso los psiquiatras ganan dinero. Alguien se acercará y le dirá, estoy sufriendo de ansiedad, pero no sé de qué tengo miedo. Y el psiquiatra tendrá que indagar, escarbar y tratar de averiguar ¿qué es lo que le preocupa a la persona? Bueno, puede haber todo tipo de cosas ocultas involucradas con esto. He contado la historia de la ansiedad que experimento cuando espero a un amigo o que mi esposa llegue a casa y está tarde. Y no tiene que estar 1 hora tarde para que yo empiece a ponerme nervioso. Si está 5 minutos tarde, empiezo a pensar, empiezo a preguntarme, empiezo a preocuparme. ¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado? ¿Ha tenido un accidente de tráfico? Empiezo a imaginar todas estas cosas que podrían ser tan terribles y me pongo cada vez más ansioso. Pero esa ansiedad sin nombre está enraizada en un miedo aún más profundo. De nuevo, es el miedo al futuro. Los filósofos existenciales no son optimistas sobre lo que traerá el mañana. Dicen que lo que está provocando su ansiedad, según Martin Heidegger, es la experiencia de lo que él llama Geworfenheit, donde dice que el hombre moderno se siente como si hubiera sido lanzado o arrojado en un mundo caótico. No tiene un comienzo significativo, ha emergido del fango, es un germen adulto y se mueve mientras el reloj avanza a cada momento hacia su aniquilación. Entonces estamos como suspendidos entre el nacimiento y la muerte, en el contexto de un vórtice del sinsentido. Y eso siempre nos está carcomiendo, según estos existencialistas pesimistas. Lo vería de una manera un poco diferente desde una perspectiva cristiana, porque esta ansiedad sin nombre podría estar más profundamente arraigada a lo que voy a llamar el tercer tipo de ansiedad, a la cual llamamos simplemente inquietud. Esto fue abordado por San Agustín. Si recuerdas su oración
en su libro de las Confesiones cuando escribió: oh Señor, nos has hecho para ti, y nuestros corazones están inquietos hasta que encuentren su descanso en ti. Ahora, la inquietud es una especie de temor. La inquietud es la manifestación de un tipo particular de ansiedad. No tiene nombre según los existencialistas que hablan de este tipo amorfo de angustia o ansiedad. Agustín nombra al niño. Dijo: esa ansiedad, esa inquietud tiene sus raíces en nuestro alejamiento y alienación básicos de Dios, porque nuestras vidas están fuera de orden si estamos separados de Dios. Y estar fuera de la comunión con Dios es una intensa y poderosa provocación para temer. No solo tememos al Creador, sino que tememos a su creación. Empezamos a temer a la vida misma, porque no estamos realmente en comunión con el autor de la vida y el Señor de toda la vida. La única forma que conozco para superar esto es lo que dijo Agustín: nuestro corazón va a permanecer inquieto hasta que encuentre su descanso en ti. Esto es lo que Jesús le dio a su pueblo. Él dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Entonces no tengas miedo del futuro, no tengas miedo del mañana, porque yo me estoy ocupando del mañana. Que Dios es el Dios del mañana. Me voy ahora y ellos serán incriminados. Él dice: pero voy a dejar algo detrás. Les voy a dejar un legado, una herencia. ¿De qué se trata? La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No tenga miedo. En otras palabras, la paz de la que habla Jesús aquí es lo opuesto a la inquietud. Es una calma de espíritu que viene cuando estás en comunión con Dios y puedes confiar en Él para el mañana. Él es quien conquista el miedo. Ahora, al mismo tiempo que tenemos esta prohibición negativa, no tengas miedo, también estamos llamados a animarnos unos a otros como cristianos. ¿Qué significa animarnos unos a otros? Es ayudar a otra persona a encontrar valor. Ahora, déjeme terminar diciendo esto. ¿Cuál es el ingrediente indispensable y necesario para tener coraje? ¿Qué es lo que debes tener absolutamente antes de poder tener coraje? Es la condición sine qua non del coraje, una condición previa necesaria para el coraje. Tienes que tenerlo o no podrás tener coraje. Puedes tenerlo y no tener coraje, pero no puedes tener coraje sin tener esto. Esto es lo que es, amigos, miedo. ¿Por qué digo eso? Porque no se necesita valor para hacer lo que no tienes miedo de hacer. Existe valor para los que tienen miedo. Tener coraje es hacer lo que te preocupa, hacer lo que temes hacer. Y es por eso que necesitamos animarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros a superar las ansiedades, los miedos, las aprensiones que nos impiden vivir para Dios. Jesús dijo en Mateo 11, del 28 al 30, «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera». Pon tu mirada en Cristo. Entrega tus cargas a Él, porque solo con su poder podemos triunfar sobre la ansiedad. La Biblia de Estudio de la Reforma está cuidadosamente elaborada
para ofrecer una experiencia de lectura, estudio y discipulado sin precedentes para cada edad y etapa de la vida cristiana. Para más información, visita la página web bibliadeestudiodelareforma.com hoy mismo. Todos, de una manera u otra, tenemos que lidiar con la ira y el enojo. Pero, ¿es pecaminoso para un cristiano estar enojado en cualquier grado? ¿Hay algo intrínsecamente malo en la ira? En el siguiente episodio de Renovando tu Mente, R.C. Sproul considera estas preguntas mientras nos enseña los diferentes tipos de ira y cómo controlarlos. Renovando tu Mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Para contactarnos, por favor, envíanos un correo electrónico a programa@renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. Sintonízanos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario y únete a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.